Imaginemos por un segundo el caos más absoluto. Pensad en el resultado exacto al lanzar unos dados sobre una mesa, o en intentar predecir el número exacto de coches que van a pasar por un tramo de carretera en la próxima hora. A simple vista, el mundo real parece estar gobernado por la pura incertidumbre, ¿verdad? Eventos impredecibles que escapan a cualquier regla. Pero sorprendentemente, la estadística y la probabilidad han desarrollado un lenguaje brutal para darle sentido a lo que parece no tenerlo. Así que en este análisis vamos a hacer un viaje fascinante. Vamos a transformar esa realidad tan tangible, esos dados y esos coches, en modelos numéricos súper elegantes. Vamos a ver cómo las matemáticas no solo logran organizar la incertidumbre, sino que la miden con una precisión que resulta increíble. Bueno, la hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero veremos cómo modelar la realidad aleatoria. Segundo, la diferencia entre variables discretas y continuas. Tercero, echaremos un vistazo a los gráficos de probabilidad. Cuarto, la esperanza matemática. Quinto, mediremos la dispersión. Y para rematar, herramientas avanzadas y momentos. Un paso a paso lógico y perfecto para entender cómo domesticamos el azar. Así que, empezamos. Sección 1. Modelando la realidad aleatoria. Del mundo real a los números. A ver, para entender el caos, primero necesitamos una especie de traductor. Pensadlo bien. ¿Cómo medimos con exactitud algo que es inherentemente impredecible? No podemos hacer operaciones matemáticas con la idea abstracta de un coche pasando o la cara de un dado. Hay que cuantificarlo. Si lanzamos un dado 10 veces seguidas para contar cuántos ases salen, o si nos sentamos a registrar cada coche que pasa por la autopista, necesitamos un sistema que le asigne un valor concreto a cada uno de esos posibles resultados. Y aquí es exactamente donde entra lo que llamamos una variable aleatoria. Fijaos en cómo funciona. Básicamente, empareja cada suceso físico con un valor numérico específico en la recta real. Al hacer esto, crea un modelo teórico espectacular donde toda la probabilidad posible, que es como una masa total que siempre suma 1, se reparte entre todos esos valores. Es literalmente el puente perfecto entre un evento que ocurre en el mundo físico y los números con los que luego podemos trabajar en un papel. Pasamos a la sección 2, variables discretas frente a continuas. Contar frente a medir. Porque claro, no todos los eventos aleatorios funcionan igual físicamente. Básicamente, la información se divide en dos grandes enfoques. Tenemos las variables discretas, que usamos cuando contamos entidades enteras. Por ejemplo, el número exacto de coches. Pueden pasar 0, 1, 10, pero nunca va a pasar un coche y medio. Es imposible. Por otro lado, tenemos las variables continuas. Estas no se cuentan, se miden. Hablamos de intervalos infinitos, como el tiempo exacto que tienes que esperar hasta que pase el siguiente coche. Ese tiempo lo puedes dividir en segundos, milisegundos, microsegundos, es infinitamente divisible. Pero claro, al visualizar estas variables continuas, nos topamos con un buen reto. Como hay infinitas posibilidades de decimales, matemáticamente es imposible asignarle una probabilidad a un punto exacto o a un valor único. La probabilidad de que un evento ocurra en un punto matemáticamente milimétrico es literalmente 0. Así que, en vez de eso, la probabilidad se tiene que establecer repartiéndola a lo largo de intervalos enteros dentro de la recta real. Y esto nos lleva directo a la sección 3, gráficos de probabilidad, visualizando la aleatoriedad. Fijaos, porque esto ilustra de manera brillante cómo funcionan estas diferencias en la práctica. Mirad este efecto visual de escalera. Esta es la función de distribución para una variable discreta. La probabilidad va acumulándose dando saltos bruscos justo en los valores definidos. Es la representación visual perfecta de lo que significa contar coches enteros o sumar las tiradas individuales de un dado. Y si os fijáis, entre un valor y otro, la línea es totalmente plana, lo que nos indica que ahí no se acumula absolutamente nada de probabilidad. Ahora, en marcado contraste, aquí tenemos la de una variable continua. Fijaos en esa curva suave, con forma de S. Aquí no hay saltos repentinos. La probabilidad fluye y se acumula de manera ininterrumpida desde que empieza hasta que termina. Funciona exactamente igual que el tiempo de espera del que hablábamos. Abarca toda la probabilidad fluyendo de forma constante. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problemón de que un punto exacto no tenga probabilidad en el mundo continuo? Pues con la famosísima campana, la función de densidad. En este caso, la probabilidad de que algo pase no se busca en un punto sobre una línea, sino calculando el área sombreada que hay justo debajo de la curva, entre dos puntos determinados. Es un enfoque geométrico súper elegante para entender la frecuencia en variables continuas. Bien, llegamos a la sección 4, esperanza matemática, el centro de gravedad. Ya sabemos cómo se comportan estas distribuciones, así que el siguiente paso lógico es resumirlas y encontrar su resultado medio. Formalmente, a esto se le llama esperanza matemática. Y ojo, no es una simple media aritmética y ya está, es el verdadero centro de gravedad. Imaginad la curva de probabilidad como si fuera un objeto físico encima de una balanza, pues la esperanza matemática es el punto de equilibrio perfecto. Nos indica el número promedio de coches que esperaríamos ver tras miles de observaciones, o el promedio esperado tras lanzar los dados un montón de veces.
Sé que estas fórmulas pueden parecer un poco densas, pero la lógica que hay detrás es clavada en ambos casos. Para las variables continuas, como el flujo constante del tráfico, usamos integrales que barren toda la función, y para las discretas, como los lanzamientos de los dados, usamos un sumatorio clásico. Son herramientas distintas, pero el objetivo matemático es capturar exactamente el mismo concepto, ese esperado centro de gravedad a largo plazo. Pasamos a la sección 5, midiendo la dispersión, el operador varianza. Porque sí, conocer el promedio está genial, pero es solo la mitad del cuento. Necesitamos saber cuánto nos desviamos de ese centro. Y el punto crucial aquí es el operador varianza. En cristiano, nos da una métrica precisa de lo dispersos que están los datos calculando el valor esperado de las diferencias al cuadrado. Si la varianza es bajita, el paso de los coches hora tras hora va a ser súper predecible y muy cercano a la media. Pero si la varianza es enorme, significa que la dispersión es muy amplia y que tenemos un nivel de fluctuación y de caos muchísimo mayor en nuestras observaciones. Y por último, entramos en la sección 6, herramientas avanzadas, funciones generatrices y momentos. Aquí es donde nos metemos de lleno en el análisis más profundo, cuando la media y la varianza simplemente no nos bastan. Hablamos de la función generatriz de momentos y la función característica. Para que nos entendamos, son como el ADN de una distribución de probabilidad. Utilizan valores esperados de funciones exponenciales para crear una firma matemática absolutamente única. Es decir, si dos distribuciones tienen la misma función generatriz, es que son idénticas. Son la herramienta suprema para identificar comportamientos. Y lo que es una auténtica locura de la función característica es que introduce la unidad imaginaria, esa letra I operando en el plano complejo. Al meter esto en la ecuación, las matemáticas nos garantizan que el modelo siempre va a funcionar, sin excepciones. Esto nos permite procesar sistemas aleatorios del mundo real que de cualquier otra forma serían totalmente imposibles de calcular. La magia pura y dura de este código genético se ve en acción con el teorema de los momentos. Mirad esta expansión. Simplemente tomando derivadas sucesivas y evaluándolas en cero, podemos desbloquear todos los secretos de la distribución. La primera derivada te da la media, la segunda la varianza, y las siguientes te dan la asimetría y cómo se comportan los extremos. Todo el caos original del mundo físico queda perfectamente domado en una serie matemática. Así que, si lo pensamos bien, hemos empezado tirando unos simples dados sobre una mesa y contando coches en una autopista, y lo hemos acabado estructurando todo con integrales, derivadas y planos complejos, viendo el inmenso poder del razonamiento abstracto para medir la incertidumbre con tantísima precisión técnica, nos deja con una reflexión final bastante potente. Si tenemos estas herramientas tan brutales, ¿existe realmente el caos absoluto en este universo o simplemente nos hacía falta el modelo matemático adecuado para revelar su orden interno? Ahí os dejo esa reflexión para que le deis unas cuantas vueltas.